¿Puede un solo paso cambiar lo que significa ser humano? Imaginen por un momento que todo el conocimiento, el coraje y la historia de nuestra especie se concentran en la suela de una bota, pisando un polvo blanco nunca antes tocado, bajo un cielo de terciopelo negro eterno. El 20 de julio de 1969, 650 millones de personas, una quinta parte de la humanidad, contuvieron la respiración al unísono para presenciar lo imposible. Fue el clímax de una obsesión que duró una década, un esfuerzo que movilizó a 400.000 personas y consumió el 4.4% del presupuesto de la nación más poderosa de la Tierra. Pero detrás de la hazaña perfectamente coreografiada se esconde una historia de desastres inminentes, genio al borde del colapso y un riesgo calculado de tal magnitud que de haberse conocido públicamente, quizá nunca se habría intentado. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajaremos más allá de los límites de nuestro mundo, hacia el momento en que la humanidad por primera vez dejó su huella en otro cuerpo celeste. Hoy exploraremos el salto de Ícaro, la odisea oculta del hombre a la luna. Para comprender la urgencia febril de la carrera lunar, debemos sentir el pánico que recorría Occidente el 4 de octubre de 1957. Ese día, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, una esfera de metal del tamaño de una pelota de playa que emitía un bip-bip que podía sintonizarse en cualquier radio del mundo. No era solo un logro técnico, era un shock psicológico. Si los soviéticos podían poner un satélite en el espacio, podían lanzar un misil nuclear a Washington. La superioridad tecnológica y con ella la seguridad nacional parecían haberse esfumado. 4 años después, el golpe fue aún más contundente. Yuri Gagarin, un piloto soviético de sonrisa fácil, se convirtió en el primer hombre en el espacio. Estados Unidos, la tierra de la innovación, estaba perdiendo la carrera más importante de la historia en su propio patio trasero. Fue en este caldo de cultivo de humillación y temor que el 25 de mayo de 1961 el presidente John F. Kennedy se paró frente al Congreso y lanzó un desafío que resonaría a través de los años. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que esta década termine de llevar un hombre a la luna y devolverlo a la Tierra a salvo. Kennedy no era un soñador espacial. Era un político frío que entendía el poder de un objetivo grandioso para unir a una nación y demostrar la superioridad del sistema capitalista frente al comunismo. Era la respuesta perfecta. No se trataba de un satélite más o un cohete más grande, sino de un objetivo tan audaz, tan cinematográfico, que capturaría la imaginación del mundo. El hombre elegido para convertir este sueño en realidad fue Wernher von Braun, un genio alemán con un pasado oscuro. Había sido el arquitecto de los cohetes UMP-2 para la Alemania nazi, construidos con mano de obra esclava. Reclutado por Estados Unidos en la operación secreta Paperclip, von Braun era una paradoja andante, un visionario que soñaba con llegar a Marte, atrapado en las consecuencias morales de su propio genio. Era un hombre de gustos refinados, amante de la música clásica y la ópera, que encontraba en el espacio una forma de redención. Bajo su dirección en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, nació el cohete más poderoso jamás construido, el Saturno V, una bestia de 110 metros de altura con la potencia de una explosión nuclear controlada, capaz de liberar un rugido que se sentía no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo vibrando en el pecho de los espectadores a kilómetros de distancia. Pero un cohete por sí solo no basta. La NASA tuvo que inventar casi todo desde cero. Cómo encontrarse y acoplarse en órbita, cómo alunizar, cómo sobrevivir en un ambiente de radiación letal, temperaturas extremas y vacío absoluto. Los astronautas, los dioses modernos de esta epopeya, eran un grupo peculiar.
Eran pilotos de pruebas, hombres de hierro acostumbrados a empujar máquinas hasta el límite. Neil Armstrong, el comandante de la Apolo 11, era la antítesis del héroe extravagante. De hablar pausado y sonrisa tímida, era un ingeniero meticuloso y un piloto con nervios de acero. Le disgustaba profundamente la atención mediática y prefería la compañía de su familia y su trabajo en el garaje. Buzz Aldrin, el piloto del módulo lunar, era un brillante doctor en astronáutica del MIT, obsesionado con los procedimientos y las checklists. Y Michael Collins, el piloto del módulo de mando, era el eterno olvidado, el hombre que se quedaría orbitando la luna en solitario, perdiendo de vista a la Tierra y a sus compañeros, convirtiéndose en el ser más aislado de la historia. El viaje del Apolo 11 comenzó el 16 de julio de 1969 con un lanzamiento perfecto, pero la perfección era un espejismo. 4 días después, durante el descenso final a la Luna, el módulo lunar Eagle se convirtió en una pesadilla de luces de alarma y tensión extrema. Una sobrecarga en la computadora de a bordo, que tenía menos poder de procesamiento que una calculadora moderna, empezó a disparar alarmas. Código de alarma 1202, anunció Armstrong con calma al control de misión en Houston. En la Tierra, un joven ingeniero de 26 años, llamado Steve Bales, tuvo que tomar una decisión en segundos: abortar el alunizaje o continuar. Él dio el visto bueno. Luego, Armstrong, con el combustible críticamente bajo, se dio cuenta de que el ordenador los estaba llevando directamente a un cráter lleno de rocas del tamaño de automóviles. Tomando el control manual, sobrevoló el terreno peligroso con la reserva de combustible bajando a niveles alarmantes. Finalmente, con tal vez 30 segundos de combustible restante, el Eagle se posó suavemente. Houston, aquí veis de la tranquilidad. El Eagle ha alunizado. La voz de Armstrong era plana, profesional, pero en la Tierra el alivio fue un huracán de emociones. Y entonces llegó el momento. Armstrong descendió por la escalera, encendió la cámara y mientras su bota izquierda se posaba sobre el regolito lunar, pronunció las palabras preparadas y luego improvisadas. Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La imagen en blanco y negro, fantasmagórica, mostraba a un ser humano convertido en ciudadano del cosmos. Aldrin lo siguió, describiendo la vista como una magnífica desolación. Plantaron una bandera, hablaron con el presidente Nixon y realizaron experimentos. Fue un ballet de 2 horas y media que cambió para siempre nuestra percepción del lugar que ocupamos en el universo. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que pocos conocen. El verdadero legado del alunizaje no fue la hazaña en sí, ni siquiera la victoria en la Guerra Fría. Fue un regalo involuntario, una perspectiva que nadie había anticipado. La primera fotografía de la Tierra completa ascendiendo sobre el horizonte lunar, el Earthrise. Esa imagen, tomada por la tripulación del Apolo 8 meses antes, y luego reforzada por las vistas de la Apolo 11, no estaba en los planes originales de la NASA. Mostraba a nuestro planeta como una canica azul y blanca, frágil y solitaria, colgando en la negrura infinita. No había fronteras, no había banderas, no había disputas, solo un oasis de vida en la vastedad del espacio. Esta visión, bautizada como el efecto perspectiva, activó de manera masiva la conciencia ecológica global. Fue el catalizador directo del primer día de la Tierra en 1970 y del movimiento ambientalista moderno. La misión, concebida para demostrar la superioridad nacional, terminó revelando la unidad fundamental de la humanidad. Irónicamente, al mirar hacia la Luna, nos descubrimos a nosotros mismos. El mayor descubrimiento del programa Apolo no fue lunar, sino terrestre. El regreso fue otro milagro de precisión. El módulo de ascenso despegó de la Luna para acoplarse con la nave de Collins.
El viaje de vuelta, la reentrada en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora y el amerizaje en el Pacífico cerraron el círculo de la odisea más grande jamás emprendida. Hoy, más de medio siglo después, la pregunta que nos deja este logro monumental es más relevante que nunca. ¿Fue el viaje a la Luna el principio de una era de exploración cósmica o simplemente un espectacular acto único en la historia? ¿Un espejismo de grandeza en un mundo cada vez más ensimismado en sus problemas terrenales? Si este viaje a uno de los picos más altos del ingenio humano les ha inspirado y hecho reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones de los momentos que definieron nuestro mundo. Y déjenme saber en los comentarios, ¿creen que la humanidad volverá a la Luna y llegará a Marte como especie? ¿O aquel pequeño paso fue nuestro último gran salto? Hasta la próxima. Cuídense mucho.